como ya el profesor, yo les hablaré sobre el Toxoplasma gondii. ¿Ahí se está viendo? Sí, correcto. Bueno, el Toxoplasma gondii, pues como ya sabemos, es un protozoo parásito intracelular obligado, es decir, que no puede reproducirse fuera de su célula huésped, lo que significa que la reproducción del parásito depende por completo de los recursos intracelulares. Y bueno, ya más en el texto hablaremos sobre la transmisión. Como primera medida de transmisión tenemos la ingestión de oquistes en carnes crudas. Aquí hacen énfasis en la carne del cerdo cruda. También tenemos la inhalación de oquistes de heces de gato. Y por último, el congénito, que si una mujer embarazada se expone al toxoplasma, puede transmitir esta infección a su feto. Ya hablando de la morfología, podemos encontrar que el oquiste, que es infeccioso, que como ya sabemos es la fase esporulada. También encontramos los trofozoitos, que es la forma activa del protozoario en la cual se alimenta, se reproduce, se moviliza y ejerce su acción patógena. Aunque en el texto lo dividen de esta manera, pues ya el profesor nos explicó que existen tres formas, que es el oquiste, que es el que lidera los esporozoitos, y el quiste celular, que contiene los bradizoitos, que hacen la reproducción lenta, y el taquizoito, son los responsables de la reproducción rápida. Los hallazgos clínicos podemos encontrar, en primera medida, que puede ser adquirido congénitamente. Esto en el nacimiento puede presentar coriorrenitis, que es cuando el parásito alcanza la retina y la coroides. También podemos encontrar la ceguera, las convulsiones, el retraso mental y la microcefalia. También podemos ver que los bebés de apariencia normal pueden desarrollar una reactivación en la adolescencia o en la edad adulta. Por lo general se produce la coriorrenitis. Esto puede llevar a la ceguera. También podemos verlo en pacientes inmunodeprimidos. La infección diseminada puede incluir encefalitis, que se presenta como una masa cerebral, coriorrenitis. También podemos encontrar agrandamiento de los ganglios linfáticos, el hígado y el vaso, y por último neumonía. Ya pasando al diagnóstico, podemos ver como primera medida la serología, donde podemos detectarlo con títulos altos de la IgM y la IgG. También podemos encontrar la radiología, que es cuando la tomografía computarizada muestra una masa en el cerebro que realza el contraste. Y por último, el examen de la retina. Ya hablando del tratamiento, podemos ver la sulfadiazina y la pirimetamina. Se recomienda que si es alérgico a la sulfadiazina, tomar clindamicina. También se recomienda administrar ácido folínico cuando se usa la pirimetamina, ya que disminuye el riesgo de presión de la médula ósea sin afectar el efecto antitoxoplasmático de la pirimetamina. Y por último, pues evitar que las mujeres embarazadas tengan contacto con los gatos. Pues ya esto ya lo hablé al principio. Y listo, profe. Eso sería todo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces estamos viendo un parásito que es tal vez de más amplia diseminación. Quiero decir que es un parásito que normalmente puede infectar muchos órganos, muy diferentes tejidos. El patrón de diseminación tiene que ver con sus escapes del sistema inmune, entonces básicamente invade aquellos órganos donde el sistema inmune sencillamente no llega tan fácil. ¿Y cuándo se vuelve un problema? Cuando el paciente está inmunosuprimido, porque normalmente el sistema inmune puede controlarlo muy bien. Ok, dicho eso, entonces démosle paso a la siguiente ponente. Perdón, ¿quién será? Un segundo, yo miro. Pneumocystis carini, por Vivian Meneses. ¿Estás por ahí, Vivian? Sí, profe, ya están compartiendo. Perfecto. Bueno, buenos días, yo les hablaré de Pneumocystis carini. Y en Pneumocystis carini es importante revisar la historia. Primeramente, el estudio se realizó en Brasil en 1909 por Carlos Chaga y lo denominó un trypanosoma. Y luego, en 1910, Antonio Carini lo denominó en el grupo de Trypanosoma lewis.
En 1912 se siguió el estudio por Dillon y ya lo denominó como Pneumocystis carini, pero gracias a un brote que hubo en Estados Unidos, desarrolló un nuevo estudio epidemiológico en personas por VIH y en 1988 dijo que estaba relacionado con las secuencias de ARN ribosomal, entonces Pneumocystis carini estaba relacionado con los hongos. Y ya en 1996 fue clasificado en el reino fungi como Phylum Ascomycota y se desarrolló en diferentes especies. Siguiente. Bueno, Pneumocystis carini pues es un microorganismo que se transmite principalmente por vía respiratoria y esta infección pues se caracteriza primeramente por presentar inflamaciones crónicas moderadas en el parénquima pulmonar y también hiperplasia en los neumocitos tipo 2. Encontramos que en el esbozo intraalveolar, pues principalmente vamos a encontrar organismos unicelulares que van a presentar forma como quiste y que son de tamaño de 4 a 8 micras, y también los trofosoditos que miden de 2 a 4 micras. En la manera de transmisión encontramos que la podemos adquirir en edades tempranas por área respiratoria y pues en algunas personas, en personas normales puede permanecer latente. En la morfología encontramos que el microorganismo primeramente apareció como un protozoo y luego fue clasificado como un hongo. En los hallazgos clínicos tenemos que la neumonía intersticial es una enfermedad pulmonar y va a abrir un grande grupo de trastornos, los cuales siempre van a dejar cicatrices en el tejido pulmonar y van a tener complicaciones al momento de respirar y pues también al momento de enviar oxígeno al torrente sanguíneo. Se van a presentar como síntomas como la fiebre, la sequedad y la tos no productiva. En enfermedades como el SIDA, en pacientes que van a tener un recuento bajo de CD4, inferior a 200, van a desarrollar más esta infección. Tenemos que el 1,5%, va a haber un 1,5% de probabilidad en infección en aquellas personas que van a padecer SIDA y hay un 80% de riesgo en aquellas personas que no reciben un tratamiento por timatropina sulfato mesosol. Bueno, este tratamiento pues este tratamiento se utiliza en personas que tienen neumonía como neumocites y van a ser pues infectadas por VIH. Y esto pues se utiliza más que todo para reducir la mortalidad que está asociada pues al VIH. Siguiente. En el diagnóstico encontramos que en estudios histológicos los quistes van a aparecer con una mancha plateada y pues van a haber estudios en los hongos lo podemos encontrar como en el esputo inducido por solución salina, el lavado broncoalveolar con broncoscopio, la biopsia en la pared bronquial con broncoscopio y la radiografía. En el tratamiento encontramos que van a haber un agente utilizado pues principalmente el tratamiento de la profilaxis de la trimotropimoxazol, sulmetazoxol, que es más asequible para todas las personas, más conocida como Bactrim. También está la pentamidina, la tobacuona, la dapsona y la clindamicina. Como anexos tenemos que en personas que sufren, que tienen bajo recuento de células T4 y van a ser positivas inferiores a 200, son más susceptibles a presentar esta infección. Y pues esta infección es más oportunista en personas con SIDA. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Puedes, por favor, compartir las diapositivas otra vez? Hay dos cosas en las que quiero remarcar. La primera es, este microorganismo, a pesar de que está en los cuadros del libro como si fuera un parásito, ya no es clasificado como un parásito. Es clasificado como un hongo y lo vamos a ver cuando veamos los hongos porque es un hongo muy importante desde el punto de vista de su asociación con VIH. Es de hecho una de las patologías, una de las, digamos, de la infección oportunista más características de VIH y se considera un marcador de SIDA, ¿no? Cuando está presente hablamos de que el paciente realmente tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero voy a repetirlo. En infectología, en enfermedades infecciosas, en microbiología, hay que tener muy claro cuándo estamos hablando del agente infeccioso y cuándo estamos hablando de la enfermedad. Entonces, los agentes infecciosos causan enfermedades, pero no siempre estar infectado es estar enfermo. Entonces, en este caso, podemos entender que hay mucha gente que puede estar infectada con VIH, pero no necesariamente tener SIDA. Entonces, en ese orden de ideas hay una serie de criterios para denominar que un paciente está con SIDA, y entonces uno de esos criterios son algunas infecciones con agentes oportunistas como este. La otra claridad que quiero hacer es que ya no se llama hongo, ya no se clasifica como hongo, sino que clasifica pues ya no se clasifica como un parásito, sino que se clasifica como un hongo, y ya no se llama Pneumocystis carini, sino que ¿cómo se llama, Viviana? En humanos se llama Pneumocystis girovesi. Girovechi, así se llama, a pesar de que es con J, se le dice Girovechi. Otra gente dice así, Girovechi también. Básicamente, ¿de qué se trata? Bueno, cambia de nombre, cambia de clasificación. Y una última claridad está en el siguiente cuadro. Por favor, puedes pasar al siguiente cuadro. Cuando dicen aquí en la traducción, pues, déjalo aquí tú traduces, déjalo aquí en el anterior, en el que está en inglés. Ahí tú dices que aparece como una mancha plateada. No, eso es una mala traducción. Realmente se llama tinción con plata. Se hace una tinción del tejido, una técnica de tinción de tejido que se llama tinción con plata, y entonces ahí es donde ya se ve el parásito aparecer. No es que aparezca de forma plateada, no. Se hace la tinción con plata y entonces aparece el hongo. Entonces, dejé que lo metieran ahí simplemente para que ustedes vean esa dinámica propia de la microbiología en la que cambian los nombres, cambian las clasificaciones, y por tanto hay que estar pues al día en este tipo de cosas cuando estamos hablando de microorganismos. Pero no entra en el examen, no es un tema que todavía hayamos visto pues completo, ¿correcto? Bueno, dicho eso, entonces démosle paso a la siguiente persona. En mi orden sigue Juan Sebastián Ramos, que tiene a su cargo todos los parásitos Plasmodium. Juan Sebastián, ¿está por ahí? Sí, señor. Bueno, entonces adelante. Ahí ya está viendo mi pantalla, ¿cierto? Un segundito, yo miro si estoy aquí. Sí, ya. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre Plasmodium, que es el parásito que causa la malaria. Tenemos 5 tipos de Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium novesli. ¿Cómo se transmite? Este se transmite por el mosquito llamado Anopheles, pues específicamente la hembra, porque la hembra es la que pica. Esperen un momentico, listo. Para ver la morfología tenemos que ver el siguiente cuadro, y es el siguiente, este de acá. El esporozoito ingresa por la picadura del mosquito. Hay 2 ciclos: el ciclo eritrocítico, que se da dentro del eritrocito, y el exoeritrocítico, que se da en los hepatocitos. El esporozoito entra e infecta el hepatocito, formando un esquizonte, ¿cómo se le diría? Un esquizonte inmaduro, podría decirse. Luego forma un esquizonte latente, que es el esquizonte ya maduro, y luego la ruptura suelta los merozoitos. Estos merozoitos infectan los eritrocitos, formando los trofozoitos. Aquí es donde se puede ver esta figura de anillo en diamante, el trofozoito. Luego el trofozoito vuelve a formar esquizontes inmaduros, luego un esquizonte maduro, y esto se rompe, pues se rompe el eritrocito, generando los merozoitos. Este sería el ciclo del Plasmodium. Tenemos otra forma, que son los hipnozoitos, que son una especie de formas latentes que tiene específicamente 2 tipos de Plasmodium. ¿Cuál? El Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale. Hallazgos clínicos, pues el principal está la malaria, que presenta episodios de fiebre alta, escalofríos y sudoración, ¿cierto?
Esto ya lo hablamos, que es cuando se rompen los merosocitos, cuando se rompen, uy, cuando se rompe el esquizonte latente, da lugar a los merosocitos. Tenemos tres tipos de malaria, la malaria terciana, que es por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, que tiene episodios, pues estos episodios de fiebre alta, de escalofrío y de sudoración, más o menos cada 48 horas. Luego está la malaria cuartana, que es por Plasmodium malariae, que tiene episodios más o menos a cada 72 horas. Y luego está por la Plasmodium falciparum, que no tiene episodios regulares. Esto puede ocurrir cada cierto tiempo, y es el más común y es el que más tiene mortalidad, el más mortal. También puede causar anemia, pues por la destrucción de los eritrocitos, hepatomegalia, esplenomegalia, y ocasionalmente también hay ruptura esplénica, ruptura de vaso. El cerebro, el pulmón y los riñones se pueden ver dañados por el Plasmodium falciparum. El diagnóstico, pues el diagnóstico se pueden ver los trofosoditos en un examen de sangre. ¿Cómo se pueden ver los trofosoditos? Con el anillo en diamante, el que veíamos aquí, en el eritrocito. También se pueden ver los esquizontes y los gametosoditos. También tiene una prueba rápida de antígeno. El tratamiento es especial para Plasmodium ovale y para Plasmodium vivax, es especial, ya que tiene que contener un medicamento que dañe también los hipnozoitos. Entonces, pues se combina mayormente cloroquina y primaquina. Para Plasmodium malariae se utiliza cloroquina. Para Plasmodium falciparum se utiliza quinina, atubacona, mefloquina, atermicina. Para Plasmodium knowsley, esto es especial ya que no tiene un medicamento que se haya comprobado científicamente que lo dañe, pero pues ha mostrado cierta reacción con cloroquina, quinina, altermicina. Y pues otro tipo de profilaxis de tratamiento también es atubacona con proguanil, mefloquina y doxiciclina. Aquí en datos misceláneos, pues en otros datos podemos encontrar que algunos pacientes afrodescendientes son resistentes a algunas especies de malaria. Hay un antígeno que se llama antígeno de superficie DOFI, que está en los eritrocitos. Las personas que no lo tienen tienen cierta resistencia a la infección por Plasmodium vivax. También las personas que padecen de anemia de células falciformes tienen cierta protección hacia la infección. Listo. Muy bien, muchas gracias. No vayas, por favor, a quitar la diapositiva. Quiero hacer solo un par de aclaraciones. En la gran mayoría de libros sobre microbiología, en sus partes de parasitología van a encontrar que los parásitos causantes de malaria son básicamente 4, que son los primeros 4 que aparecen aquí: Plasmodium falciparum, vivax, ovale y malariae. Sin embargo, Plasmodium knowlesi, esa es la aclaración que quiero hacer, no es Knowlesi, sino Knowlesi, así se llama, Knowlesi, ha sido recientemente implicado en algunas infecciones por allá en África, en algunos brotes. Entonces se sabe que puede pasarse a humano, que puede transmitirse, ¿cierto?, exitosamente a humano, y por lo tanto se considera un quinto agente infeccioso de la familia de Plasmodium, del género Plasmodium, que pueden infectar humanos, pero las infecciones no son tan frecuentes. De estos dos, hay 2 que no se dan en América. El Plasmodium ovale es uno y el Plasmodium knowlesi es el otro. O sea que podemos encontrar en Colombia, hablando de Colombia, vamos a encontrar falciparum vivax y malaria, siendo Plasmodium vivax el más frecuente en todo el país, pero en la costa pacífica colombiana el más frecuente es Plasmodium falciparum. ¿Correcto? Eso debe quedar muy claro. El resto de cosas las dijo muy bien su compañero. El tema del hipnozoito es muy importante, sobre todo en la malaria por Plasmodium vivax, debido a que pues ovale no hay en América, entonces lo consideramos solamente en vivax para nosotros, debido a que estas infecciones se pueden reactivar hasta años después, hasta 10, 12 años después de la primoinfección, que es la primera vez que se infecta una persona con esto.
Muy importante este tema de los datos misceláneos, porque digamos que en biología evolutiva se utilizan estos fenómenos que acaba de comentar su compañero como un fenómeno evolutivo. En África, en algunas zonas del continente, se han desarrollado algunas mutaciones alrededor de algunas moléculas de glóbulos rojos. El antígeno DOFI es un antígeno que tenemos en la superficie de nuestras células rojas, y nosotros podemos ser DOFI positivo o DOFI negativo, ¿sí? Las personas que son DOFI negativo, como bien lo decía su compañero, son resistentes a la infección por Plasmodium vivax. Entonces, vivax produce infecciones más limitadas y al mismo tiempo más crónicas, porque no infecta todos los glóbulos rojos, solamente infecta los que llamamos reticulocitos. Y además de eso, infecta no todos los glóbulos rojos, sino aquellos que son DOFI positivos nada más. Entonces eso, digamos que mantiene frenada la infección y no le da tanta capacidad como tiene Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum básicamente infecta cualquier tipo de glóbulo rojo e infecta cualquier, cuando digo cualquier tipo de glóbulo rojo me refiero a que no solamente infecta a los jóvenes, es decir, los reticulocitos, sino que infecta también los más maduros, te infecta todo tipo de glóbulo rojo, infecta también todo tipo de glóbulo rojo desde el punto de vista de que no importa si es DOFI positivo o DOFI negativo, que si es ABO, que si es RH, eso no importa, también lo infecta. Tal vez la única restricción a la infección que se conozca para Plasmodium falciparum es en personas con una enfermedad que se llama anemia de células falciformes. Y estas anemias, pues yo siempre me refiero a eso, es decir, una anemia de células falciformes es considerada generalmente como una ganancia de función. Esta es una anemia causada por una mutación en la hemoglobina, en la que la hemoglobina ya no es tan flexible, entonces forma una media luna, se polimeriza dentro del glóbulo rojo y forma una media luna, por eso se llama célula falciforme, porque es de una falsa forma, falciforme, y es una hemoglobina más rígida. Entonces se genera una anemia hemolítica porque cuando el glóbulo rojo intenta pasar por la microcirculación, al ser tan rígido y con toda la presión de la sangre, entonces se rompen las células, ¿sí? Y se genera una anemia hemolítica pues debido a esa mutación en la hemoglobina. Obviamente la hemoglobina más rígida pues más difícil de digerir por el parásito. El parásito infecta el glóbulo rojo falciforme, pero no puede digerir la hemoglobina de tal manera que muere dentro del glóbulo rojo. Entonces es un mecanismo de resistencia que surgió sobre todo en África subsaharica, donde hay una frecuencia absurdamente alta de anemia de células falciformes. Pero pues realmente considerarlo una ganancia es muy difícil porque pues hace falta es no conocer todo lo que sufre un paciente con anemia de células falciformes para pensar que ha ganado algo. La anemia de células falciformes simplemente es otra forma de causar vasooclusión a nivel de tejido periférico, y entonces estos pacientes hacen fallas específicas de órganos que son muy sensibles a esos, como el vaso, como el pulmón, como el riñón, y entonces pues no se mueren de malaria, pero se mueren de otras complicaciones asociadas a estas mutaciones. Dicho eso, quiero agradecerle al compañero y darle paso entonces al siguiente tema. Babesia microti, la responsable es Paula Andrea Cañizales. ¿Estás por allí? Sí, profe, ya comparto la pantalla. Ok, gracias. ¿Sí se está viendo las diapositivas? Sí, yo estoy viendo en este momento. Bueno, Babesia microti es la causa más común de babiosis en seres humanos y esta se transmite a través de la picadura por garrapatas que pueden ser del género Ixodes scapularis, que es más frecuente en Estados Unidos y en Japón. Con la picadura o a través de la picadura van a introducirse esporozoitos que básicamente son el agente infeccioso
y estos van a ingresar a los glóbulos rojos y allí van a madurar en trofosocitos. Y en animales como roedores, aquí va a ocurrir una reproducción asexual para formar gametocitos masculinos y femeninos y así continuar con su ciclo biológico. Sin embargo, en los humanos esta reproducción no existe porque nosotros actuamos como hospedadores paraténicos. Es decir, que en nosotros finaliza el ciclo de vida del parásito. En las manifestaciones clínicas, estas van a depender si el paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido. Si es inmunocompetente, es posible que los pacientes sean asintomáticos o que presenten síntomas leves. Sin embargo, si son inmunocomprometidos, por ejemplo, los pacientes que están infectados con VIH, entonces pueden presentar síntomas graves como anemia hemolítica, fatiga. En el diagnóstico se puede hacer a través de frotis de sangre con PCR, que es más sensible que el frotis de sangre, y con serología. Y el tratamiento va a depender si los pacientes tienen enfermedad grave o tienen infección leve. En pacientes con enfermedad grave se va a tratar con quinina más clindamicina. Y en pacientes con infección leve se va a tratar con atovaquona más acitromicina. En la babesia se puede llegar a confundir con el Plasmodium falciparum porque a nivel microscópico tiene una conformación de anillo y una ubicación periférica en los eritrocitos. Pero un diagnóstico diferencial es que es la cruz de Malta, que solamente se va a presentar o se puede observar con infecciones por babesia. Y los pacientes pueden quedar coinfectados con la enfermedad de Lyme. Ya, profe. Bueno, muchísimas gracias. Este es un hemoparásito, su infección en seres humanos es exclusivamente zoonótica, somos huéspedes paraténicos, como bien lo expresó la compañera. Son importantes de entender en términos de que en ocasiones pueden resultar algunos brotes transmitidos pues por garrapatas. Esto nos tiene que hacer pensar que no es en todos los sitios geográficos, básicamente se necesita algo de frío para que esto pueda llegar a suceder. Y que puede llegar a confundirse con malaria, ¿sí? Puede llegar a la detección de este hemoparásito, puede llegar a confundirse como en efecto ya sucedió. Les conté el ejemplo en Cerrito, por allá en el norte del valle, es que no recuerdo bien si fue Cerrito u otro municipio donde pues había una persona diagnosticando malaria y eso pues obviamente encendió la alarma y al final se dieron cuenta de que era realmente babesia. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? Lina Marcela. ¿Estás por allí, Lina? Sí, profe, ¿no se ve la pantalla? Espérate, que es que estoy haciendo unas ediciones aquí en el listado. Sí, ya, por favor, adelante. Ok. Ya, bueno. Mi nombre es Lina Marcela Castaño Noguera y pues les voy a hablar sobre la leishmanía. SPP significa que son varias especies de leishmanía y que ocasionan la enfermedad de la leishmanía. No digas leishmanía, es leishmania. ¿Cómo, ¿no? profe? Que no lo digas como si fuera una manía, es que Leishmania. mencionaste leishmanía. No, es leishmania. Porque se puede confundir con una manía. Sí, señor. Bueno. Bueno, disculpe, profe. Bueno, Tranquilo, tenemos no que este sí. es un protozoario. Tenemos que este es un protozoario, las cuales tienen diferentes especies, entre ellas las más reconocidas son 5, que es la trópica, la Chagassi, la Mayor, y la Brasiliensis y la Donavani. Como tal, este es un protozoario que es transmitido entre animales, entre ellos está lo que es el roedor, el perro y el zorro.
pero pues al ser en estos momentos una enfermedad, un protozoario zoonótico, entonces pues el ser humano entró dentro del ciclo de vida como tal de este parásito. Entonces pues ahora se infecta por medio de un mosquito, el cual se llama Flebotomus. También puede ser transmitido por la transfusión de sangre contaminada, quiere decir que pues el mosquito va a picar y va a contaminar al ser humano, y en transfusiones de sangre pues también puede contaminar o puede transmitirlo por medio de la transfusión. Y tenemos que pues es transmitida pues entre animales, como ya les había dicho, roedores, perros y zorros. En la parte de la morfología tenemos que son dos importantes, los cuales son la forma de promastigote, que es flagelado, que se va a encontrar en el intestino del vector, quiere decir del mosquito flebotomo, y el otro es el amastigote, el cual es intracelular y no flagelado, que va a estar en las células fagocíticas del sistema reticuloendotelial, quiere decir de los macrófagos. Pero recordemos que el sistema reticuloendotelial es el sistema que nos ayuda en la defensa y eliminación de diferentes productos celulares y pues infecciones, agentes externos. Y en la parte de los hallazgos clínicos tenemos que hay cuatro formas de la enfermedad, 4 formas clínicas, la primera es la leishmaniasis cutánea, la cual se considera que es causada por la leishmanía trópica, es la más común, y esta va a presentar es una úlcera única en el lugar de la picadura del flebotomo, que también el lugar de la picadura también se le llama llaga oriental, pues porque los primeros casos como tal se encontraron en el Oriente Medio. Además de eso, pues la cura como tal de esta leishmaniasis cutánea es de 1 año y va a dejar una cicatriz despigmentada. ¿Por qué deja una cicatriz? Resulta que el sistema inmunitario va a tratar de eliminar este protozoario, y al tratar de hacer esas diferentes actividades, pues va a ocasionar deterioro en la piel, y de esa manera pues va a ocasionar la úlcera y va a quedar la despigmentación. Tenemos la leishmaniasis cutánea difusa, la cual no va a presentar ya úlceras, sino nódulos en el sitio de la picadura. Van a estar sobre el cuerpo, pero especialmente en la nariz, que era una de las imágenes que el profesor hace 8 días nos mostraba, de que habían unos huequitos en la parte de la nariz. Al ser estas asintomáticas, pues las personas pueden tener este tipo de protozoario en más de 20 años sin tratamiento, y pues no se dan cuenta que lo tenían. Y tenemos el otra forma, que es la leishmaniasis mucocutánea, que es considerada que es producida por la leishmanía Chagassi, la cual aparecen úlceras en las partes de las membranas mucosas después de que se cicatriza la primera úlcera en el lugar de la picadura. Y las úlceras van a erosionar en la parte de lo que es el tabique nasal, el paladar blando y los labios. Estas pueden durar entre 20 a 40 años, pues también sin tratamiento, sino cuando ya se empiezan a ver anormalidades físicas. Y tenemos la otra forma, la cual es la leishmaniasis visceral, que se considera que es causada por la Leishmania donovani, es la más grave y también es considerada como Kala-Azar. ¿Por qué? Porque en la parte, cuando se dio esta enfermedad en la India, se consideraba como enfermedad negra, o que las personas cuando les daba esta enfermedad, daban como tenían un aspecto grisáceo o negro. Es común en los niños pequeños desnutridos y también en las personas con inmunocompetentes. Estas ocasionan lo que es fiebre, anorexia, pérdida de peso e hinchazón abdominal. Esta hinchazón abdominal es producida porque este protozoario va a infectar las células del sistema reticuloendotelial, precisamente de lo que es en el vaso y en el hígado. Entonces, por lo tanto, va a ocasionar hepatomegalia y esplenomegalia masiva. El 90% de esta forma clínica de la enfermedad es mortal. Y en la parte del diagnóstico tenemos 3. Primero, la demostración de los protozoarios, la cual la primera es el frotis de sangre, la segunda, la B, es la biopsia de las lesiones cutáneas del vaso o del hígado. Lo que se busca en esta biopsia es los macrófagos, en la parte del vaso del hígado, son los macrófagos tengan amastigotes. Y la segunda
El segundo diagnóstico es la prueba cutánea de leishmanina. Es negativa en pacientes con inmunidad mediada por células. ¿Esto qué quiere decir? O sea, la prueba cutánea como tal de la leishmanina es inocular, inocular muerto como tal, la leishmanina, la inoculamos o se hace por vía intradérmica y se espera que haga una hipersensibilidad o una reacción. Entonces, si la hace es porque tiene presente la enfermedad. Esto es por lo regular, esta prueba va a dar negativa en lo que es la leishmaniasis cutánea difusa y la visceral activa, porque es las características de estas formas de esta enfermedad van a ser características de que la inmunidad mediada por células va a estar deficiente por la destrucción de estas células, pues valga la redundancia. Y como tercer diagnóstico tenemos los títulos elevados de los anticuerpos de IgG antileishmanial séricos, que pues el IgG es cuando van a estar activos estos anticuerpos cuando la infección ha sido previa, o sea, no la tenemos activa, sino que ha sido previa en estos momentos. Y en la parte del tratamiento tenemos que en cualquiera de las formas de la leishmaniasis se utiliza el estivogluconato de sodio, se dice como tal. Tenemos el anfotericina beta, que se utiliza más que todo para la leishmaniasis visceral, y esta pues se va a clasificar en dos, en la convencional y la liposómica. La convencional es menos tóxica, pero la liposómica pues tiene una toxicidad renal pues bastante alta. Y tenemos la miltefosina, que se utiliza más que todo para el tipo de leishmaniasis más complicada, que en este caso pues va a ser la visceral. Y la leishmaniasis cutánea como tal pues se cura prácticamente sola. Como les dije, es prácticamente en un año se cura y pues no necesita de tratamiento. Y en los datos adicionales tenemos que las diferentes enfermedades son causadas por la leishmanía, dependen de la especie, así como de la respuesta inmune mediada por células del paciente. Dependiendo de la especie va a ser así la forma clínica grave o menos grave, la más común o no. Y de esta manera, como les había dicho, en la parte de la cutánea difusa y la visceral activa, de que van a intervenir mucho el daño de las células del sistema retículo endotelial. Listo, profe. Gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias. Una muy buena presentación. Voy a resaltar un par de cosas. La primera está sobre cómo se pronuncian estos microorganismos. Por favor, no lo quites, déjalo en pantalla grande para yo poder hacer la aclaración. ¿Puedes ponerlo en modo presentación, por favor? Eso. Entonces, se dice Leishmania tropica, Leishmania chagassi, Leishmania Meyer, Leishmania brasiliensis y Leishmania donovani, ¿sí? Recuerde que un nombre en latín, entonces es cuestión de pronunciar todas las palabras. Algunos se salen de eso como el Meyer, pero la mayoría siguen muy bien la fonética latina, que es la que nosotros usamos para las palabras, para las letras. Muy, muy importante. El diagnóstico puede ser de tipo senodiagnóstico y por eso acá en la morfología nos dicen que en los mosquitos, en la mosquito, podemos ver el promastigote, ¿sí? Que tiene el flagelo, pero lo tiene, digamos, casi hacia el final. Cuando se hace un raspado de la lesión en seres humanos, cuando se hace un extendido de sangre, cuando se hace una biopsia, lo que vamos a ver realmente son amastigotes, que son protozoos que no tienen flagelo y están dentro de células fagocíticas. Eso es lo que vemos, ¿sí? Ahora, es muy importante aquí entender una cosa, nosotros no hemos ido en profundidad en eso, pero todas estas especies realmente son muy complejas de clasificar. Ustedes van a ver más adelante, cuando vayan más en profundidad, si se dedican, por ejemplo, a la medicina tropical, van a ver que estos son complejos. El complejo tropical, el complejo chagassi, el complejo Meyer, el complejo brasiliense, el complejo donovani, y así. Hay muchas más. Y esos complejos básicamente, digamos que se han armado por la dificultad de clasificar estos parásitos. Las infecciones dependen del complejo del que estemos hablando, ¿sí?
Entonces la leishmaniasis visceral, por ejemplo, es causada por algún tipo de complejo de estos, la cutánea, por ejemplo. Entonces no he querido complicarles la vida haciendo esa asociación tan específica, pero es importante que ustedes sepan que eso existe. Finalmente, no, nada más, no hay nada más que aclarar aquí. Podemos dar paso entonces a la siguiente presentación, que es sobre tripanosomiasis africana. Isabela. Aquí estoy, profe, ya voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se está viendo? Sí. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar del tema de tripanosoma africano, que en realidad son dos protozoos que son el tripanosoma rhodesiense y el tripanosoma gambiense. ¿Cómo se da la transmisión de estos parásitos? Primero puede ser por la picadura de la mosca CC, que esta va a inyectar los tripomastigotes en nosotros los seres humanos, y segundo, por la transfusión de sangre contaminada. Pasando a la morfología, vamos a encontrar dos formas, el tripomastigote y el epimastigote. El tripomastigote es móvil, por lo que es flagelado, es de forma extracelular y vive en la sangre, en los ganglios linfáticos y en el sistema nervioso central, pero también lo podemos encontrar junto al epimastigote en el interior de la mosca CC. Los hallazgos clínicos son los siguientes. En términos generales, ambos parásitos van a provocar la enfermedad del sueño africana, que se caracteriza por una úlcera cutánea dura, roja y dolorosa en el sitio de la picadura de la mosca, la cual sana en aproximadamente 2 semanas. También se va a producir fiebre, cefalea e inflamación de los ganglios linfáticos. Esta fiebre que acabo de mencionar suele disminuir, pero con el tiempo pueden ocurrir recaídas que duran meses. Ya más adelante voy a explicar por qué ocurren esas recaídas. Y por otro lado están los síntomas del sistema nervioso central que se desarrollan, como lo es la somnolencia diurna, los cambios de comportamiento, la dificultad para hablar, la dificultad para caminar, el coma y la muerte. Como mencioné al principio, son dos parásitos que van a provocar dos enfermedades que se diferencian en la región en la que se dan y en la progresividad que tienen. El tripanosoma gambiense provoca la enfermedad del sueño de África Occidental, la cual tiene fiebres de progresión lenta, emaciación, que es el adelgazamiento patológico, y síntomas neurológicos tardíos. Y la segunda enfermedad es provocada por el tripanosoma rhodesiense, que es la enfermedad del sueño del este de África, que es más grave, con ciclos de fiebre rápidas que conducen a síntomas neurológicos y a la muerte, ya sea en meses o en semanas. Siguiendo con el diagnóstico, vamos a encontrar 3 métodos. El primero es visualizar los tripomastigotes, ya sea en sangre, en líquido cefalorraquídeo o en los ganglios linfáticos. El segundo método es una prueba de serología, donde vamos a encontrar los títulos de los anticuerpos de inmunoglobulina M elevados. Y la tercera prueba es una prueba de aglutinación de anticuerpos para tripanosoma gambiense. Continuando con el tratamiento, si nos enfrentamos a la enfermedad del sueño de África Occidental, se usa lo que es pentamidina cuando no hay afectación del sistema nervioso central y eflornitina o furtimox cuando hay afectación del sistema nervioso central. Pero si hablamos de la enfermedad del sueño del este de África provocada por el tripanosoma rhodesiense, vamos a usar suramina cuando no hay afectación del sistema nervioso central y melarsoprol cuando sí hay afectación del sistema nervioso central. Para finalizar, alguna información adicional es la variación antigénica. Los tripanosomas en su superficie van a expresar una nueva glicoproteína de superficie variable que es de naturaleza cíclica. Como ya sabemos, los anticuerpos se van a formar contra un antígeno particular, que en este caso es la glicoproteína de superficie variable. Pero ¿qué va a hacer el tripanosoma? El tripanosoma va a producir una progenie con una glicoproteína de superficie variable diferente, y este va a ser capaz de evadir la respuesta del sistema inmune durante un tiempo. Y este es el mecanismo que explica las fiebres recurrentes que mencioné en los hallazgos clínicos. Listo, eso sería todo. Qué pena, pensé que estaba abierto mi micrófono. Muchas gracias a la compañera. Es importante que ustedes sepan que existe una tripanosomiasis que
pues la llamamos de una forma diferente. No es la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, es una enfermedad diferente. Se llama tripanosomiasis africana, conocida también como enfermedad del sueño. Es importante que ustedes lo conozcan. Pero sobre todo para entender que es que cuando se dice tripanosomiasis americana, lo que se está intentando es hacer una diferencia grande en el origen geográfico de la nuestra, ¿no? Que es la que es de acá, del continente americano. Eso básicamente quiere decir dos cosas. Primero, que tanto el tripanosoma rhodiense como el otro tripanosoma, no el nombre aquí ahorita, rhodiense y el gambiense, pues no circulan en América. Y no circulan sobre todo porque los agentes, los vectores asociados a la transmisión de estos parásitos en el continente americano pues no existen. ¿Sí? Solo es cuestión de que el vector esté presente para que puedan suceder. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a darle paso a Marcela Bedoya, que nos va a hablar sobre la tripanosomiasis americana. ¿Estás por ahí, Marcela? Sí, profe, ya estoy compartiendo. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar la tripanosoma americana o Trypanosomia cruzi. Mi nombre es Marcela Bedoya. Entonces, bueno, como una breve introducción, lo que tenemos es que Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas, que es una tripanosomiasis americana y causa una infección sistémica. Debemos tener en cuenta que es una zoonosis protozoaria causada pues, por Trypanosoma cruzi y es transmitida por los insectos hematófagos, que son los triatomas, y pues tiene dos tipos de huésped, que es el vector invertebrado y el huésped mamífero. En cuanto a su epidemiología, en Colombia, la infección por Trypanosoma cruzi se ha detectado a lo largo del Valle del Río de Magdalena, en lo que es la región del Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta, el piedemonte de los Llanos Orientales y lo que es la Serranía de la Macarena, y los departamentos con mayor endemia son Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, y pues más recientemente en las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. La prevalencia que tenemos aquí en el país está entre unos 700.000 y 1.200.000 habitantes infectados, y aproximadamente 8 millones de individuos están en riesgo de adquirir pues esta infección. Las principales dificultades que tenemos acá son lo que es el acceso al diagnóstico y la calidad de la cobertura de la atención en la fase crónica de la enfermedad de Chagas, tanto pues en lo relacionado como con el tratamiento etiológico como con el manejo de la cardiopatía. Entonces, en cuanto a la transmisión, tenemos que se hace de dos maneras. Entonces, la primera es un kissing bag o pues picar básicamente. Entonces, el insecto lo que va a hacer es que va a defecar en la piel humana mientras se alimenta, y los tripomastigontes, que son los que están presentes en las heces, van a hacer como un túnel a través de la piel. La segunda manera es a través de una transfusión de sangre contaminada. En cuanto a su morfología, pues tenemos que el tripomastigonte es la forma extracelular móvil, que es la flagelada, que es la que vive en la sangre. El amastigote va a estar presente en la parte intracelular y es inmóvil, y podemos pues observarlos en los macrófagos, en los ganglios linfáticos y en los órganos tales como lo son el corazón y el cerebro. Y el tripomastigonte y epimastigonte es básicamente pues el bicho besador o el kissing bug. Entonces debemos tener en cuenta que el tripomastigonte sanguíneo lo vamos a tener con una tinción de Giemsia
ORI por 1000, entonces lo vamos a poder observar con un color azul pálido, el núcleo lo veremos marrón y el cinetoplasmo lo veremos con una tinción morada. El amastigote es el que nos va a formar pues, los nidos en los tejidos sin el flagelo libre y pues nos van a formar las rosetas en los cultivos. Esta forma es la forma leishmanoide y se conocen como los cuerpos de Leishman-Donovan. Y el epimastigonte es el que se va a encontrar pues, en el intestino del triatomio y es el que nos va a dar lugar al metacíclico. En cuanto a los hallazgos... Marcela, creo que estás utilizando ya la segunda parte de los cuadros, pero no nos la estás mostrando. No, estoy en los hallazgos clínicos, en el Clinical Findings. Ok. Que es en cuanto, entonces, en cuanto a los hallazgos clínicos, tenemos 4 estadios. El primero es el chagoma, es el cual va a cursar con un área roja, pues endurecida en el sitio de la entrada del parásito. El segundo estadio es directamente la enfermedad de Chagas aguda, en la cual el paciente pues, nos va a presentar fiebre, malestar, inflamación en los ganglios linfáticos. Y en el estadio agudo de la enfermedad se pueden presentar 2 situaciones. La primera es la meningoencefalitis y la segunda es la miocarditis aguda, pues que se va a presentar con taticardia y cambios en el electrocardiograma. En la fase intermedia vamos a poder observar los niveles bajos de los parásitos en sangre y los anticuerpos positivos pues contra Trypanosoma cruzi, pero pues en este estadio vamos a ver que el paciente cursa sin síntomas y pues la mayoría de los pacientes van a permanecer en esta fase de por vida. Y por último tenemos la enfermedad de Chagas crónica, que pues son estos pacientes que progresan a esta etapa desde la fase intermedia. Entonces el paciente lo que va a hacer es que va a presentar unas miocardiopatías con el corazón dilatado, insuficiencia cardíaca, va a presentar arritmias y lo que es la megadisis, que es la mega enfermedad. Entonces vamos a poder ver en este estadio los órganos huecos también grandes, dilatados, que van a funcionar demasiado mal, muy deficientemente y van a conducir a lo que es el megacolon y el megaexófago. En cuestión del diagnóstico, entonces vamos a tener el diagnóstico del Chagas agudo. Como primera instancia se van a visualizar pues estos tripomastigontes en sangre. Y en el segundo estadio, que es el sonodiagnóstico, lo que vamos a hacer es que pues, se va a permitir que aproximadamente 40 insectos reducidos cultivados en el laboratorio se alimenten pues de este paciente y aproximadamente un mes después se va a volver a examinar el contenido intestinal de estos insectos para buscar el parásito. Y en el Chagas crónicos, pues el diagnóstico clínico se va a hacer básicamente respaldado por lo que es la serología y el PCR. En el tratamiento, entonces, tenemos los 2 medicamentos usados para tratar estas infecciones por Trypanosoma cruzi, son el nifurtimox y el benmidazol. Entonces, el benmidazol está aprobado en este momento por la FDA para su uso en niños de 2 a 12 años. Y el nifurtimox en este momento no está aprobado actualmente por la FDA y se encuentra disponible solamente pues, a través de los CDC, bajo un protocolo de investigación. Entonces, en cuestión de la posología, vamos a tener que el nifurtimox lo vamos a tomar por vía oral. En los adultos, la posología del nifurtimox va a ser de 8 a 10 miligramos por kilogramo al día durante un periodo de aproximadamente de 60 a 90 días. Y en niños, la dosis se va a poder hacer hasta de 15 miligramos por kilogramo de peso al día por 60 días. En cuanto al benmidazol, su posología va a ser de 5 miligramos por kilogramo al día por 30 a 60 días en adultos y en niños lo vamos a hacer hasta 10 miligramos por kilogramo de peso al día durante 60 días. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Un par de aclaraciones antes de terminar de transmitir diapositiva. Por favor, puedes devolverte al cuadro. Aquí. Miren ustedes, esto se considera un hemoparásito porque básicamente la primera metodología diagnóstica siempre será poder visualizar los tripomastigotes en sangre. Sin embargo, las parasitemias no llegan a ser tan altas, entonces hay que hacer gotas gruesas y extendidos de manera seriada para poder diagnosticarlo.
Y la visualización en sangre solamente se puede hacer en el Chagas agudo durante la primera parte. El Chagas crónico no es posible, digamos, durante la fase crónica no es posible detectarlo. ¿Puedes darle una anterior, por favor? Miren toda la gama de manifestaciones clínicas. Probablemente esta enfermedad realmente se hace muy grave es cuando estamos hablando de la fase crónica, en la que empiezan a darse las mega enfermedades, como decía bien su compañera, la cardiomiopatía o megacardio también se le llama. Pues básicamente se debe a que el corazón se dilata. Las mega enfermedades también se dilatan. Y cuando dicen aquí pobremente entendido por qué sucede esto, básicamente sabemos que es una afección que tiene que ver con la conducción nerviosa, sobre todo lo que tiene que ver con la musculatura lisa y la falta de tono en el órgano a nivel de musculatura lisa, lo que hace que el órgano pues se distienda, se vuelva grande, ¿sí? Tiene ese origen, la gente ha hipotetizado que es que el Trypanosoma cruzi tiene antígenos que se parecen pues a algunas antígenos propios, algunas moléculas propias nuestras presentes en las conexiones nerviosas, en la sinapsis, de tal manera que se pierde la conexión entre las diferentes conducciones nerviosas y entonces sencillamente pues el órgano no recibe la orden que está dando el cerebro. Esto es frecuentemente mortal, no hay forma de detenerlo, no hay tratamiento para ello. Sucede en nuestro país con muy baja frecuencia, pero sucede. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Yo veo el listado. Bueno, seguimos con los medicamentos. Vamos a seguir con los medicamentos. Isabela Marín está ahí. Es que los compañeros me están preguntando qué va a hacer al respecto con la lista que yo le envié a los compañeros. Sí, ahora que terminemos esto, hablamos de eso. Vale, profe. Vamos a terminar primero esta parte y ahorita hablamos de eso, que precisamente les tengo ya una propuesta, pero vamos por partes, vamos como el destripador. Vamos por partes. Vamos terminando esto. Cloroquina. Isabela Marín. Bueno, profe, yo voy a hablar un poquito sobre cloroquina. Entonces, este es un medicamento que se va a utilizar para tratar el paludismo. En su mecanismo de acción vamos a encontrar que lo que va a hacer es inhibir la actividad de la enzima hemopolimerasa. Esto lo que va a hacer es conducir a una acumulación tóxica de hemo. También tenemos que ver que solo va a acabar con aquellos parásitos que han invadido los eritrocitos. No va a matar la forma de esquizontes de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale que se van a encontrar en el hígado. En la farmacocinética se puede suministrar por vía oral o por vía intravenosa. En los efectos adversos vamos a destacar que puede producir cambios en la visión y puede generar daño permanente en la retina. Estos daños se pueden revertir suspendiendo la terapia o pues el tratamiento. También va a producir alteraciones gastrointestinales, prurito, especialmente en personas de piel oscura, anemia hemolítica aguda en pacientes con deficiencia de la enzima glucosa 6, fosfato deshidrogenasa, y pues hasta ahora no se han hecho hasta ahora en las investigaciones no ha demostrado que pueda generar daño fetal, por lo que se dice que es seguro en el embarazo. En el uso terapéutico se utiliza como profilaxis y tratamiento contra la malaria causada por Plasmodium falciparum y Plasmodium malaria. Y se usa en combinación con primaquina para Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, ya que estos son parásitos más resistentes. Y como otros datos, se dice que solo es útil contra Plasmodium falciparum en ciertas partes de Centroamérica y en el norte del Canal de Panamá, y que también se usa como tratamiento para la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Y ya. Bueno, muchísimas gracias. Sigamos. ¿Cuál es el medicamento que sigue? Primaquina. Juan José.
Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Entonces, ahora pues les hablaré sobre la primaquina. Tenemos que el mecanismo de acción de esta es que mata los esquizontes hepáticos del P. vivas y el P. ovale. La farmacocinética es oral y los efectos adversos de esta, el primero tenemos que es una anemia hemolítica aguda en deficiencia del G6PD. Y la segunda tenemos que no se puede usar durante el embarazo. Luego tenemos para la etapa hepática del P. vivas y del P. ovale. Este se debe usar en combinación con la cloroquina. Y ya, profe. Bueno, listo, gracias. En este medicamento quiero detener un segundo. Es digamos, desde el punto de vista de su uso es específicamente para los estadios hepáticos de Plasmodium vivax, y como bien lo decía el compañero, pues básicamente se trata de un medicamento que puede llegar a ser tóxico en dos condiciones. La primera, durante el embarazo, el uso de primaquina está contraindicado en embarazo. Y segundo, cuando la gente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, antes de administrarlo, toca evaluar si las personas tienen o no tienen esa deficiencia. Listo, ¿quién sigue? Quinina, por Alejandra Pastas. ¿Están mirando mi pantalla? Sí. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar el medicamento quinina. Mi nombre es María Alejandra Pastas. Bueno, la quinina es un medicamento con propiedades antipiréticas, antipalúdicas y analgésicas. Como miramos el mecanismo de acción, inhibe la enzima de la hemopolimerasa, conduciendo a una acumulación tóxica de esta hemopolimerasa. También dice que mata los eritrocitos y los gametocitos de diferentes formas. En la farmacocinética miramos pues que se puede ser oral, intravenosa y intramuscular. En los efectos adversos está el sinconismo. Se caracteriza por ser un síndrome con alteraciones visuales, auditivas y gastrointestinales y hematológicas. Como lo miramos aquí, tenemos en los oídos el tinnitus, que es como el silbido en los oídos, el vértigo, en los ojos, alteraciones visuales, en el sistema gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarreas, en el sistema nervioso central, dolor de cabeza y fiebre. También tenemos como efecto adverso la anemia hemolítica aguda en deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También dice que es conocida como fabismo, que provoca como la destrucción de los glóbulos rojos en respuesta a estos medicamentos. Está la hipotensión y bloqueo cardíaco cuando se administra por vía intravenosa. También está la fiebre de aguas negras, que pues es conocida como una complicación de malaria, en que las células rojas estallan en el torrente sanguíneo. Como lo dije, provoca una lisis masiva en los glóbulos rojos, orina con hemoglobinuria, insuficiencia renal, coagulación intravascular y posiblemente la muerte. La quinta, seguro durante el embarazo. También en el uso terapéutico se usa en combinación con Fansidar, pirimetamina, sulfadoxina,
para Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Y en diversos también se puede utilizar para calambres nocturnos en las piernas y anestesia local. A ver, aquí hay un par de aclaraciones que hacer. Por favor, devuélvete una diapositiva. No es una aclaración, realmente es un refuerzo. Esta es la alternativa cuando se enfrentan a Plasmodium falciparum, que es resistente a cloroquina. Plasmodium falciparum, a pesar de ser un protozoo muy complejo, también tiene mecanismos de desarrollo de resistencia, no hace transferencia horizontal como las bacterias, sí, no, eso no lo hacen los parásitos, pero sí puede generar mecanismos de resistencia a cloroquina, que es la primera línea de tratamiento. Y cuando eso sucede, entonces se hace una combinación entre quinina y fansidar, que es la pirimetamina sulfadoxina, para tratar estos casos de resistencia. Pero hay pues una serie de efectos adversos no muy graves. Realmente más grave es el tema de bloqueo cardíaco cuando se administra de manera intraventricular, por eso se evita utilizar, pero cuando hay necesidad de hacerlo, pues se hace. Listo. Dicho eso, podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias. Sigue Mefloquina por Karen Lisset Rendón. Bueno, hola, buenos días, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre mefloquina. El nombre mefloquina, esto es un medicamento que se utiliza para el tratamiento y prevención del paludismo, o más conocido como la malaria. Este está incluido en la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El mecanismo de acción mata solo las formas de eritrocitos. La farmacocinética, ese se puede suministrar por vía oral. En los efectos adversos encontramos primero que los pacientes presentan náuseas transitorias y vómitos. Segundo, no se puede usar durante el embarazo. Tercero, presentan vivid dreams, que es algo como sueños reales o delirios, y también mareos e informes de psicosis. En los usos terapéuticos, primero en la malaria aguda, utilizado para el tratamiento resistente a cloroquina de Plasmodium falciparum. Y recordemos que Plasmodium falciparum es un protozoo parásito, que es una de las especies del género Plasmodium, que causa malaria en humanos. Y segundo, profilaxis, la dosificación una vez a la semana, y su efectividad lo hace un fármaco de primera línea. Por último, tenemos que en los datos adicionales se ha documentado que Plasmodium falciparum es resistente a mefloquina en Camboya y el este de Tailandia. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espérame a ver, Karen Lisset. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Sigue con doxiciclina, Karen Lisset Rendón. ¿Ya me escuchan? ¿Ya se ven las diapositivas y todo? Ok. Bueno, compañeros y profesor, ahora yo les voy a hablar de la doxiciclina. Bueno, como mecanismo de acción tenemos que este es un inhibidor ribosomal. Dicho más exactamente, es un inhibidor de la síntesis proteica bacteriana por unión a la subunidad ribosomal 30S. Bueno, su vía de administración va a ser oral. Los efectos adversos que vamos a tener con este medicamento va a ser la fotosensibilidad, náuseas, manchas en los dientes de manera permanente. También inhibe el crecimiento de los huesos en niños menores de 8 años. Los usos terapéuticos que tenemos es como profilaxis alternativa a la mefloquina. Por último tenemos
que no es recomendable usar en niños, pues por lo que les dije de los huesos y eso, ni en mujeres embarazadas. La doxicilina se usa para tratar diferentes infecciones bacterianas como el acné, las infecciones de tracto urinario, las infecciones intestinales, gonorrea, clamidia, la periodontitis, que es la enfermedad de las encías, la rosácea y entre otras. Perdón, yo estoy un poco confundido aquí. ¿No seguía Karen Lisset como en Floquina o fue la que terminó, fue la persona que terminó inmediatamente antes de ti? ¿Tú eres Evelyn? Sí, profe, ella terminó y yo seguí con la doxiciclina. Qué pena, se me había olvidado tomar la anotación de aquí. Ligny Evelyn Carabalí. Perfecto, muy bien. Entonces sigue Juan Camilo Vargas con pirimetamina sulfadoxina. Es importante, de acuerdo a lo que acaba de decir Evelyn, que estamos hablando de medicamentos diseñados, esta específicamente, la doxiciclina, es un medicamento diseñado para combatir bacterias, pero algunos protozoarios son sensibles a este tipo de medicamentos y la sulfadoxina es uno de ellos también, ¿no? Es un antibiótico creado inicialmente pues para combatir bacterias, pero terminan respondiendo a... ¿Aló? Yo tengo una duda con respecto a ese medicamento. Ajá. Pues lo que decía la compañera, ¿no? Pues ya tenía mucho conocimiento de eso, que se usa para combatir el acné. De ello, pues que es para las bacterias y todo eso. ¿En qué incide? Pues no sé, quisiera saber el acné con la bacteria, o sea, en dónde reside la bacteria que provoca el acné y pues que se combate con este medicamento. Ya, básicamente lo que sucede aquí es que estos son medicamentos que son de fácil difusión a través de todos los sistemas, órganos y tejidos del cuerpo. Entonces las bacterias, ¿el acné qué es? El acné básicamente es la infección de un poro de la piel que se ha bloqueado previamente con grasa. Entonces el bloqueo de esa grasa provoca que algunas bacterias, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis y otras, crezcan en esa grasa, se alimenten de ella y entonces forman eso que inicialmente llamamos pues acné y que posteriormente puede llegar a ser inflamatorio, formar esas cosas horribles que llamamos barros pues popularmente sobre la piel, básicamente causando una inflamación local ahí en el poro, originada en ese poro, pero que involucra mucho más cuando se extiende. Entonces, la respuesta concreta es que la bacteria está ahí habitando en la región subdérmica, crece allí justo donde está el poro relleno de grasa. Entonces el antibiótico pues, obviamente se difunde a través de todos los tejidos, logra alcanzar estas zonas y logra eliminar la bacteria. Y lo que sucede es que el proceso inflamatorio disminuye. Entonces no desaparece la lesión, no desaparece realmente el tema de la infección como tal, sino que lo que logra eliminar es todo el estímulo para el proceso inflamatorio que genera el barro, y entonces quedan las lesiones pequeñitas, básicamente, es lo que sucede. ¿Ok? Eso, profe, gracias. Bueno, muy bien. Yo tengo aquí una pregunta, y es que al parecer hay unos antibióticos que no incluyeron. Fansidar es la penúltima, ¿cierto? Pero hay antibióticos que necesitamos analizar y no están incluidos aquí. Entonces, va a tocar incluirlos. Con eso solucionamos en parte las personas que aún no tienen ponencia. Pero les voy a dar esa solución apenas acabemos. Entonces, vamos a darle paso entonces a Juan Camilo, que va a hablar sobre pirimetamina sulfadoxina, y luego a Valentina, que nos hablan de arteméter y artesunato. Y ahí ya hablamos todo lo que tenemos que hablar. Bueno, buenos días. Bueno,
a continuar sobre la pirimetamina y la sulfadiazina. Tenemos que la pirimetamina, sulfadoxina. Sulfadoxina. Tenemos que la pirimetamina se usa como tratamiento de infección por protozoarios y también se usa como tratamiento profiláctico. Y tenemos que la sulfadoxina se utiliza como antibiótico. Tenemos que lo que va a producir este medicamento es que va a inhibir la síntesis de tetrahidrofolato, que es el crucial cofactor para la síntesis de purinas de ácidos nucleicos. Y entonces lo que va a hacer es inhibir esa TH4, que es el tetrahidrofolato, y bloquear la síntesis de ADN. Esto lo que va a hacer, va a bloquear esa síntesis de ADN en cuanto al parásito. Es decir, por ejemplo, la pirimetamina, ella lo que va a hacer es unirse al dihidrofolato reductasa, inhibiendo así la actividad de las células del parásito y lo que va a permitir que ésta no crezca. Y tenemos que la sulfadiazina lo que va a hacer es que esta se va a unir al ácido folínico, y este ácido folínico va a interrumpir la biosíntesis bacteriana. Y ese medicamento se administra por vía oral. Gracias. ¿Y el resto? ¿No hay más? No, profe, a continuación sí, la otra compañera pondrá el resto del fármaco, del otro fármaco. No, yo creo que te falta. Te faltan los efectos adversos, el uso terapéutico y la información adicional. Esa parte ahí en el cuadrito solamente me aparecía, o sea, venía así. Espera, profe. ¿Quién me ayuda a aclararle al compañero cuál es el error que ha cometido? Es que creo que en la página que sigue, ahí tienes que contar en el orden que está el que te correspondió, y ahí dicen los efectos adversos y todo eso. Eso lo expliqué ampliamente el día que les di estos temas. Por favor, deje de compartir, yo le explico otra vez qué fue lo que pasó. Entonces, mire, aquí en esta línea usted tiene sulfadoxina, ¿cierto? Pirimetamina, Fansidar. Y hasta aquí llega solamente lo que corresponde a nombre, mecanismo de acción, farmacocinética. Pero les expliqué, estos cuadros siguen de manera horizontal en la siguiente página, entonces ahí encuentran efectos adversos, usos terapéuticos e información adicional, y la que corresponde específicamente a Fansidar es esto. Le quedó faltando la mitad. Ahorita le cuento a ver qué solución hay para eso. Por ahora vamos a darle paso entonces a la última compañera, Valentina, que nos va a hablar de arteméter y artesunato. Buenos días. A mí me tocó el medicamento arteméter y artesunato, y pues mi nombre es Valentina García Barberi. Su mecanismo de acción es que bloquea una ATPasa del retículo endoplásmico codificada por Plasmodium falciparum. En la falciparum. Perdón. En la farmacocinética encontramos que tiene 3 tipos, que son por la vía intramuscular, la intravenosa o en forma de supositorio, y es de una actuación rápida. Sus efectos adversos. Hasta el momento no se ha reportado ninguna toxicidad seria. En los usos terapéuticos se usa de forma alternativa cuando la malaria severa es resistente a la cloroquina. En notas varias podemos encontrar que ambas drogas son derivadas de la artemisina, un antiguo remedio herbal chino para la malaria llamado Qinghao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Entonces, hasta ahí llegaba el listado que me mandaron. Voy a mostrarles todo lo que quedó.
¿sí? Entonces, denme un segundo. Nos quedó faltando atovaquona y toda esta página, el flornitina, metronidazol, trimethoprim sulfatrim, pentamidina, bueno, pirimetamina sulfadiazina, esta sí es la combinación sulfadiazina, nitazoxanida, el suranim, el arsoprol, etcétera. Entonces, pues vamos a hacer una cosa, vamos a repartir estos medicamentos y voy a repartirlos según el listado de personas que no tienen ponencia todavía. ¿Dónde habré dejado eso? En un segundo yo voy a buscar el listado que me mandó Isabela del listado de personas que todavía no tienen exposición. Eran muchos, ¿no? Eran muchos. Lista de exposición de... ¿Será que me puedes volver a mandar el listadito, Isabela? Claro, profe, ya se lo mando al WhatsApp. Gracias.